Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo tutorial en donde Ale Parras nos ha enviado una serie de oraciones, ¿no? Una serie de oraciones que varían, ¿no? Entre oraciones simples y proposiciones subordinadas. Vamos a empezar con la oración simple. En este caso dice, mi mamá está horneando un pay de manzana, ¿sí? Fíjate acá, Ale, de que nosotros acá tenemos una frase verbal, que es lo primero que tienes que buscar es el núcleo verbal. Pero en este caso tienes una frase verbal. ¿Por qué? Porque está constituido de un verbo conjugado más un verboide en gerundio. Fíjate que dice ando, ¿sí? Ando yendo, ¿sí? Está en gerundio. Es un verbo, viene a ser un verboide, es un verbo que no está conjugado, ¿sí? Es decir, que está acompañando al verbo principal de la oración, que es está, en este caso. Mi mamá está horneando un pay de manzana. Y le preguntamos a esta frase verbal, ¿quién está horneando un pay de manzana? Mi mamá. Entonces ahí ya tienes el sujeto y todo lo demás es el predicado. Este es un sujeto expreso simple, Ale. ¿Por qué? Porque es expreso porque está escrito. Y es simple porque tiene un solo núcleo. ¿Por qué? Porque la acción de estar horneando solamente la realiza la mamá, que es el sustantivo núcleo. Mi, ¿sí? Que viene a ser un adjetivo posesivo, funciona como modificador directo. Y lo que nos estaría faltando es un pay de manzana, ¿sí? ¿Qué es lo que está horneando mi mamá? Un pay de manzana, ¿sí? Mi mamá la está horneando, lo está horneando al pay de manzana. Perfecto, ¿sí? Entonces lo puedo cambiar por la forma pronominal adelante del verbo. El núcleo es un sustantivo y responde a la pregunta ¿qué es lo que? Es decir que todo esto es un objeto directo. Pero, Ale, tenés mucho cuidado de que dentro del objeto directo tenés un que es modificador directo, pay que es el núcleo, de que es un nexo subordinante porque es una preposición y manzana es otro núcleo. De manzana viene a ser un modificador indirecto. ¿Modificador indirecto de quién? Del núcleo de la construcción, es decir, el núcleo del objeto directo que es pay, ¿sí? De esta manera tenemos ya analizado tanto el predicado, que es verbal y simple, como el sujeto. Nos estamos viendo en la siguiente oración. Vamos, sale adelante. Muy bien, vamos con esta segunda oración de Ale Parras, que Ale nos ha mandado, en este caso, esta oración es muy distinta, Ale, a la anterior. La anterior es simplemente una oración simple. En este caso estamos en presencia de una oración simple que tiene incluida dentro de la oración simple una proposición subordinada. Es decir, que se convierte en una oración compuesta o compleja, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, Ale, es marcar los núcleos verbales. Acá tengo uno, el verbo decir, y acá tengo otro. Fíjate que este es el verbo principal más el verboide en gerundio, que conforman una frase verbal, pero termina siendo también verbo, ¿sí? Otra cosa que tienes que tomar en cuenta son los encabezadores incluyentes o relativos. Para analizar oraciones compuestas, sí o sí lo tienes que aprender. Acá tenemos uno. Y ese nos va a permitir saber dónde empieza la proposición subordinada. Y la lectura, la entonación de la oración nos va a decir a dónde finaliza. Dijo que estaría caminando por el parque. Perfecto, llega hasta el final, ¿sí? Entonces ya tenemos la proposición subordinada con su verbo y la oración principal con su verbo. ¿A quién le vamos a preguntar para separar el sujeto y predicado? ¿A el verbo de la proposición o a el verbo de la oración principal? Al verbo de la oración principal. Muy bien, Ale, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo que estaría caminando por el parque? ¿Él o ella? Entonces estamos en presencia de un sujeto tácito, él o ella, ¿sí? ¿Me entienden? Y esto todo sería un predicado verbal simple, ¿sí?
Perfecto, entonces ya tenemos identificado el sujeto tácito, ya hemos separado, ¿sí?, la oración en sujeto y predicado, hemos marcado la proposición subordinada, ¿sí? Ahora tenemos que saber qué tipo de proposición subordinada estamos teniendo dentro de la oración, ¿sí? Entonces empiezo a descartar, ¿sí? Proposición subordinada adjetiva, que podría ser adjetiva por su incluyente, ¿sí? No lo es. ¿Por qué? Porque el encabezador necesita sí o sí un sustantivo y no tiene sustantivo como una palabra que esté adelante de la proposición, no es un sustantivo, ¿sí? Entonces no es, tampoco es adverbial, ¿sí? En este caso es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque su función, ¿cuál es? La de objeto directo, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo? Que estaría caminando por el parque. Seguimos con la siguiente oración. Buenas tardes, chicos. Bueno, miren, acá continuamos con otra oración, una tercera oración de Ale Parras, que en este caso es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene adentro una proposición subordinada, ¿sí? De igual manera como hicimos en la anterior, ¿sí? Vamos a analizarla. Lo primero que tenés que hacer, Ale, es marcar los núcleos verbales. En este caso, acá estamos en presencia de una frase verbal. ¿Por qué? Porque tiene el verbo conjugado más el verboide, en este caso en participio. Y acá tenemos otro, ¿sí? Llegó, del verbo llegar, ¿sí? Ya habiendo identificado los verbos de la oración, ahora voy a ser perspicaz y voy a visibilizar los encabezadores de la proposición subordinada, porque yo ya sé que tiene una proposición subordinada. Y acá lo tengo. Eso me va a indicar de que ahí empieza la proposición subordinada. Y obviamente el sentido común me dice de que finaliza al final de la oración. Como ya tengo identificada la proposición subordinada con su verbo y ya tengo identificada la oración principal con su verbo, le voy a preguntar al verbo de la oración principal para separar, ¿vale? Para separar en sujeto y predicado. ¿Quién había encontrado las llaves cuando Pedro llegó? Elena. Ahí tenemos al sujeto y todo lo demás predicado. Este sujeto es expreso y es simple. Elena es el sustantivo núcleo. El predicado es verbal y es simple porque tiene un solo verbo. Este verbo, acuérdate de que pertenece a la proposición, no a la oración principal, ¿sí? Tenemos las llaves, ¿sí? Las, artículo, modificador directo, llaves, sustantivo, núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que había encontrado Elena? Las llaves. Elena las había encontrado, ¿sí? Y llaves es un sustantivo núcleo, cumple con las tres condiciones para ser un objeto directo, ¿sí? En el caso de la proposición subordinada, me tengo que fijar el tipo de proposición subordinada que es, ¿sí? Sustantiva no es. Adjetiva tampoco. En este caso, estamos nosotros en presencia de una proposición subordinada adverbial del primer grupo, ¿sí? Del primer grupo, en este caso de tiempo, ¿sí? Porque ya el encabezador te está diciendo que es de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de simultaneidad, ¿sí? Porque había encontrado las llaves de forma simultánea cuando Pedro llegó, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta la próxima.